Me presento nuevamente, mi nombre es Leonardo Medrano y le doy la bienvenida a esta primera clase teórica vinculada a los fundamentos de la medición en psicología. Como yo le había comentado en el primer video, en el video de presentación, básicamente la materia tiene como dos ejes, uno más vinculado a lo que es psicometría, propiamente dicho, es decir, la teoría psicométrica, donde se analizan todos los problemas sobre todo matemáticos vinculados a la medición en psicología. Esta parte yo sé que para muchos de ustedes es totalmente desagradable, pero bueno, ojalá que no, ojalá que sea que les genere interés y les genere curiosidad. Y también la segunda parte de la materia tiene que ver con lo que es la parte de evaluación psicológica, es decir, cómo utilizamos muchas de estas técnicas psicométricas en el campo de la medición, de la evaluación psicológica. El tema es que si no sabemos esta primera parte, si no sabemos cuáles son los fundamentos de la medición, si no sabemos cómo evaluar si un test es válido, es confiable, si cumple con estos fundamentos, estos estándares que de alguna manera se exigen desde la psicometría, es muy probable que yo al momento de elegir una prueba y hacer una evaluación lo haga mal. Es decir, que elija una prueba que no es la prueba más adecuada o que no es seguro evaluar o utilizar ese instrumento. Entonces es muy importante conocer estos fundamentos y si bien yo sé que son contenidos un poco áridos al inicio, es importante tratar de entenderlos porque mucho de lo que vamos a ver después no va a tener mucho sentido, nos va a costar mucho entenderlos si no entendemos estos fundamentos de la medición en psicología. Básicamente, la psicometría surge planteándose esta pregunta de si es posible medir en psicología. ¿Por qué? Porque en otras disciplinas, como la química, la biología, la física, donde las variables en las cuales uno está trabajando son directamente observables, eh, no tienen estos problemas de medición, o al menos no tienen tantos problemas como tenemos nosotros en el campo de la psicología. Nosotros en psicología tenemos un desafío muy grande, que es que al trabajar con variables que no son directamente observables, es muy difícil poder eh, no solamente evaluar, sino sobre todo cuantificarlas. ¿Sí? Eh, Imagínense que nosotros, por ejemplo, no podemos ver de forma directa la personalidad o los intereses que tiene una persona o las emociones o, no sé, la responsabilidad. Es decir, son variables que podemos inferirlas, podemos suponer que hay una persona que tiene cierto rasgo o característica psicológica, ¿sí? Podemos decir que alguien nos parece una persona responsable, que tiene un rasgo de responsable porque vemos que tiene ciertos comportamientos y asumimos que tiene esa cualidad, pero en realidad es una inferencia porque no vemos la responsabilidad de forma directa. No es como un aura así que vos decís, uy, mirá qué responsable que este tipo, voy a hacer grupo con él. ¿Sí? O sea, es algo que uno infiere. Ahora imagínate que no solamente nos cuesta inferir si una persona posee o no un rasgo, sino lo difícil que es cuantificarlo, es decir, determinar la magnitud de ese rasgo y poder decir si una persona tiene más ese rasgo que otra, por ejemplo. ¿Sí? Poder hacer ese tipo de comparaciones. Entonces, eh, hasta el día de hoy se discute si efectivamente es posible medir o no en el campo de la psicología. Y lo que vamos a ver que la psicometría plantea que sí, siempre y cuando nos pongamos de acuerdo en qué entendemos por medir. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Hay una frase que dice que si algo existe, existe en cierta cantidad y que si existe en cierta cantidad, entonces se puede medir. Básicamente esta afirmación que aparece ahí es, señala que todo se puede medir y eso incluye los atributos psicológicos. Entonces, según esta definición o esta frase o este razonamiento, básicamente se puede medir, por ejemplo, no solamente la responsabilidad, sino también se puede medir la inteligencia o incluso el afecto. ¿Usted qué opina? ¿Se puede medir el afecto? Quizás al principio uno dice, no, no se puede medir el afecto. ¿Cómo voy a medir? ¿Cómo voy a cuantificar el afecto? ¿Cómo voy a cuantificar cuánto quiero a alguien? Si eso no se puede hacer. Eh, Ahora, si vos podés decir si querés más a alguien que a otra persona, no estás haciendo un juicio de magnitud, no estás de alguna manera eh, estableciendo como una inferencia acerca de la posesión de la magnitud de un atributo, ¿sí? No estás estableciendo un orden. Entonces, eso es una especie de medición, ¿no?
Ahora, ustedes me dirán, sí, pero no le estoy poniendo un número. Bueno, suponete que le pongamos un número. Suponete que voy a decir, bueno, a esta persona la quiero un 8 y a esta persona la quiero un 4. Bueno, claramente vos no podés decir que el nivel en que querés a una persona es exactamente el doble que el nivel en que querés a la otra. Pero esos números te están dando cierta pauta de que vos hay una persona que querés más que a otra. ¿Y eso no es una medición acaso? Bueno, va a depender de qué. Y va a depender sobre todo de la definición que tengamos por medir. ¿Sí? Medir, la definición clásica es que medir es asignar números en función de ciertas reglas. Y esto es algo que hacemos todo el tiempo en el campo de la psicología. Si veamos esta situación en particular, supongamos que una persona viene a nuestro consultorio y nos dice, me siento triste y sin energía. Entonces ustedes como profesionales clínicos, una primera pregunta que se van a hacer es, che, ¿tiene depresión esta persona? ¿Cumple con los criterios para diagnosticar depresión? Y la otra pregunta que se tiene que hacer es, ¿y cuál es el nivel de depresión? Es decir, ¿se trata de una depresión leve, moderada o severa? En este tipo de situación, ¿no estamos haciendo acaso un tipo de medición? ¿No estamos tratando de inferir en qué medida esa persona posee un atributo psicológico, en qué magnitud? Bueno, medir, como decía, es el proceso de asignar números en función de ciertas reglas. ¿Esto qué significa? Significa que si yo le pongo, por ejemplo, el número 3 a los casos de depresión severa, el número 2 a los casos de depresión moderada y el número 1 a los casos de depresión leve, ¿sí? Entonces, eso constituiría una acción de medir, porque estoy cuantificando, estoy asignando un número en función de ciertas reglas. Estoy diciendo, si la persona tiene estos síntomas, lo voy a considerar una depresión severa y le voy a poner un número 3. Si la persona tiene estos síntomas, lo voy a considerar una depresión leve y le pongo un 1. ¿Se entiende? Y yo a otro profesional le puedo decir, che, vino Juancito, un paciente nuevo, y me parece que tiene depresión. ¿Y qué nivel de depresión tiene? Y vos le decís nivel 3 y la otra persona dice, tiene mucha depresión, es decir, tiene una depresión severa. ¿Sí? Básicamente lo que estoy haciendo es un proceso de medición. Y ustedes me dirán, che, ¿y por qué le tengo que poner un número? O sea, ¿cuál es la gracia de poner un número y no usar directamente la palabra depresión severa? Bueno, ahora vamos a ver esto, pero también vamos a ver otra cosa. Fíjense la semejanza que hay entre usar un lenguaje y medir. Porque en definitiva, en los dos se tratan de procesos de abstracción. Yo estoy tratando de representar algo que ocurre en la realidad mediante un símbolo. Y hay veces que ese símbolo es un símbolo que son letras, pero también puedo usar símbolos numéricos. Y vamos a ver que usar símbolos numéricos tiene muchísimas ventajas en relación a utilizar letras. Porque si yo uso símbolos numéricos, si yo cuantifico, puedo hacer una serie de operaciones lógicas con esos números que no puedo hacerlas si utilizo letras. Entonces, vamos a ver que en definitiva el proceso de medición implica un proceso de abstracción, donde yo represento un atributo de la realidad utilizando un símbolo numérico. ¿Sí? Y vamos a ver que este proceso de representación puede ser de distintas formas. Y esto conlleva lo que llaman niveles de medición. Entonces, lo que vamos a ver en el próximo video tiene que ver con cuáles son los niveles de medición en psicología.